Jóvenes y jovencitas, en la clase de hoy vamos a hacer el reforzamiento y retroalimentación de la clase 7. Como se trabaja en las guías de Aprendo en Línea y en clases normalmente, siempre tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre de la clase. Vamos a ir a nuestro inicio. Para comenzar, cuando lees una historia, existe una voz ficticia que es quien te la cuenta. A él se le conoce como narrador. A través de esta voz conocemos la historia, los personajes y el contexto en el que ocurre. En esta clase vamos a trabajar las páginas 32 y 33 del texto de estudio y ahí podrás aprender sobre el narrador de un texto, qué tipo de narradores pueden existir y cuáles son sus características que permiten saber el tipo de narrador que se trata. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender los diferentes tipos de narrador y qué es el narrador. Ya aquí se nos dice que el narrador es una voz ficticia que nos cuenta la historia. Vamos a irnos a las páginas del texto. La idea es ir leyendo y subrayando. El narrador es la voz ficticia que cuenta la historia. Gracias a él, el lector conoce a los personajes, el espacio, etc. Los narradores pueden participar o no de la acción, por lo tanto podemos determinar si actúan dentro o fuera de la historia. Lo primero que subrayamos es voz ficticia que nos cuenta la historia. Y que puede estar dentro o fuera de la historia para contarnos. Ya vamos a profundizar. Narradores fuera de la historia. Tenemos el narrador omnisciente, subrayamos. Tiene como conocimiento total del mundo narrado, ya que conoce el presente, el pasado, el futuro de la historia, además la interioridad de los personajes. Subrayamos conocimiento total, presente, pasado, futuro, interioridad de los personajes. Cuando hablamos de interioridad de los personajes nos referimos a lo que piensan, a lo que sienten. Incluso, como dice acá, hasta sus intenciones. Tenemos un ejemplo. Bandidos asaltan la ciudad de Mexcalate y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas, abandonada en el camino. A la luz de las velas juegan los naipes. Cada uno apuesta las prendas que han saqueado, partidas tras partida. El azar favorece a Visco, quien va apilando las ganancias. Debajo de la mesa, monedas, relojes, alhajas, candelabros. Temprano por la mañana, el Visco mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre los hombros y, agobiados bajo ese peso, sigue a sus compañeros que marchan cantando hacia la frontera. La atraviesan, llegan sanos y salvos a la encrucijada donde han resuelto separarse y allí matan a Visco, lo habían dejado ganar para que les transportase el pesado botín. Enrique Anderson Imbert, el ganador. Aquí tenemos subrayado ya las partes en las que nos señala que es un narrador omnisciente. Por ejemplo, el plan es refugiarse al otro lado de la frontera. Nuestro narrador ya sabe el plan que tienen nuestros personajes. Por eso es omnisciente, porque lo conoce todo. Lo habían dejado ganar para que les transportase el pesado botín. O sea, sabía cuáles eran las intenciones que habían tenido estos personajes. Tenemos otro tipo de narrador, el narrador de conocimiento relativo. Subrayamos. Tiene un conocimiento limitado del mundo narrado. Por ejemplo, no tiene acceso a la interioridad de algunos personajes importantes o desconoce algunos hechos. Entonces aquí ya tenemos un conocimiento limitado que va a ser la diferencia entre el narrador de conocimiento relativo y el narrador omnisciente. El narrador sabe lo mismo que Beltrán, pero no da información sobre lo que siente Romero. Exactamente en ese momento, Beltrán puso el cohete en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo, sorprendido. La primera bala
le dio entre los ojos. Después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía, y dio vuelta por Tacuarí. Julio Cortázar, Los amigos. Aquí el narrador nos va a contar simplemente lo que él ve. Él ve, ¿cierto?, el momento en que Beltrán puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla y dispararon, ¿cierto? Esa es la diferencia entonces entre el narrador de conocimiento relativo y el narrador omnisciente. El omnisciente lo sabe todo, pasado, presente y futuro, lo que piensan los personajes, lo que sienten, mientras que el de conocimiento relativo es una persona que es una voz ficticia que está fuera de la historia, pero solamente puede contar lo que está viendo. Narradores dentro de la historia. Aquí tenemos al narrador protagonista. Es el personaje principal de la historia, narra sus propias vivencias, no tiene acceso a la interioridad de los demás personajes, solo a la propia. Entonces subrayamos, personaje principal, narra sus propias vivencias, no tiene acceso a la interioridad de los demás personajes, solo a la propia. Vamos al ejemplo. Como mi apellido es Pirrín y mi nombre es Pila, de Pila es Philip, mi lengua infantil al querer pronunciar ambos nombres no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por consiguiente, yo mismo me llamaba Pip y por Pip fui conocido en adelante. Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Acá el narrador se centra en sí mismo, cuenta su propia historia, es el personaje principal y va contando, conoce su pasado, su presente y quizás algunas aspiraciones a futuro. Narrador testigo. Es un personaje de la historia, pero no el principal, o sea, es un personaje de la historia, subrayamos. Su conocimiento de la historia también es limitado, tiene un conocimiento limitado. La participación de este narrador se remite a dar a conocer solo lo que ha visto o escuchado, entonces solo cuenta lo que vio o lo que escuchó. Y ahí tenemos tres características del narrador testigo. Salió nomás de 10, un 4 y un 6, y ya nadie lo creía. A mí, que me importaba hacía rato que me había dejado seco, pero hubo un murmullo feo entre los jugadores acodados a la mesa del billar, y los minores que formaban rueda. Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. Rodolfo Watt, cuento para Taures. Acá el narrador cuenta la historia de Flores y Zúñigas y va contando lo que él va viendo, ¿cierto?, dentro de este juego. Cierre, dice, en parejas lean el texto y resuelvan las actividades. Actualmente estamos trabajando desde casa, no podemos hacerlo de pareja, así que era individual. Estaba comiendo un churrasco, asalto en Lomitón. Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso: «Deme un churrasco con papas fritas ahora». Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola, era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia, pidiendo monedas y lo saludé. Pino, 2011, en Santiago en 100 palabras, los mejores 100 cuentos. ¿Cuál es el narrador presente en el texto?
tenemos que primero distinguir si está dentro o fuera de la historia. Cuando dice estaba comiendo, es un yo estaba comiendo. Cuando entró un hombrecillo, entonces podemos decir que el narrador estaba dentro de la historia. Él no está contando su propia historia, está siendo testigo del asalto. Por ende, es un narrador testigo. La idea es que puedan marcar esas partes, como estaba comiendo, entró un hombrecillo y todas las partes. Él dijo, no gritó, gritó tembloroso. El hombrecillo contempló. Un caballero se acercó a ver la pistola. Nadie llamó a los carabineros. Elaboren un esquema con la estructura narrativa. Para ello utilicen un organizador gráfico como el siguiente. Inicio. Estaba comiendo mi churrasco. Nudo conflicto. Entra una persona con un arma. Desarrollo. Exige un lomito. ¿Qué dije? Un churrasco con papas fritas. Se lo dan inmediatamente. Él sale. Bota la pistola. Un hombre se acerca. La pistola es de juguete. Nadie llama a los carabineros. Y para cerrar, el otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. ¿Por qué creen que el autor eligió este tipo de narrador? ¿Qué efecto creen que podría producir en sus lectores? Cuando uno elige un narrador, tiene que ver con el propósito del texto. Como es un asalto, es un delito. Por lo general, tenemos dos opciones cuando tenemos, ¿cierto?, este tipo de obras, que es que sea un testigo que cuente lo que ve o el protagonista del asalto. O también podría haber sido la versión del delincuente, que en este caso sería este hombre que entró con el arma. Cuenta la versión del testigo es casi siempre la que más se utiliza, ya que es la que utiliza el género periodístico cuando entrevista testigos, o la que usan también los policías entrevistando testigos para aclarar los casos. Entonces eso da confianza a las personas que leen y credibilidad. Entonces uno al leer este cuento puede pensar que de verdad ocurrió. Reflexión sobre mi aprendizaje. ¿Qué estrategias empleaste para analizar la acción y el narrador? Lo ideal es que estas estrategias hubiesen sido las de subrayado, las de tomar apuntes, pero si aplicaron otras, igual deben incluirlas. Si no aplicaron estrategias, la idea es que puedan empezar a aplicar estrategias. ¿Qué tan útiles te resultaron? Si tuvieras que volver a analizar estos elementos, ¿cómo mejorarías tu estrategia? ¿Qué aprendiste sobre el narrador y el conflicto? ¿Pudiste elegir alguna de tus ideas previas? ¿Cuáles? Entonces ahí la idea es que ustedes puedan escribir lo que aprendieron en esta clase. Y para finalizar, en el cierre de acá arriba, de Aprendo en Línea, se les ponía un link para poner a prueba el aprendizaje. Para eso nos mandaba aquí. Y nos ponía estas preguntas. ¿Qué tipo de narrador es el que habla de la historia? Protagonista. Y nos va marcando la correcta. La idea es que hubiesen podido hacer esta actividad porque era bastante dinámica. Que estén muy bien. Hasta luego.